Ok, José, ¿cómo has estado estos días? Bien, muy bien. Bien y con harto desafío, así que tenemos hartas cosas que hablar el día de hoy. Si queréis me preguntáis tú, como para no guiar yo la conversación. ¿Quieres preguntarme algo? Sí, cuéntame un poco cómo has estado en general con respecto de los objetivos que hemos conversado en las sesiones anteriores. Ya. ¿Te acordáis la última sesión que tuvimos que tenía que ver sobre cómo yo iba a poder rentabilizar más la radio? Eh, Sí. Bueno, varias cosas. Primero, tengo la sensación de que todavía tengo una deuda de de los tres computadores que me tuve que comprar. Uno de ellos fue el Ujú, computador que me robaron, slash, se me perdió. Y esa fue una deuda súper grande, más toda la inversión que yo he hecho en la radio. Sin ujú, embargo, me di cuenta de que gracias a estas cuestiones del 10%, más lo que he ganado, porque la plata de la radio yo no la he gastado en nada, simplemente la he invertido en la radio. Tengo la sensación de que me queda muy, muy, muy poco que pagar y ya comenzaría a estar en números azules, por decirlo en cierta manera. ¿Cachai? Ya, eso es. Eh, Me di cuenta el fin de semana, viendo la plata que tenía que traspasarle a mi vieja, que fue la que me prestó la plata para los computadores, entonces la plata que yo le estoy devolviendo. Igual me di cuenta que el hecho de que yo supiera de que al no haber gastado plata estaba todo bien, tampoco es tan positivo porque tampoco me doy cuenta de que tengo que avanzar, ¿cachai? ¿Me entiendes? ujú. Entonces ahora Sí. tengo anotado en mi lista de tareas pendientes la plata que quiero ganar y la tengo como una tarea pendiente todos los días. Entonces todos los días es algo que voy a ver, ¿cachai? Mm, Esa es una. ujú, Dos, ujú. en la sesión pasada de coaching, ¿te acordás que cuando terminó porque me habían venido a instalar la internet? Y después te mandé un mensaje y te dije como que heavy lo resistente que estaba yo, porque todas las ideas que tú me dabas, yo te decía, no, es que no, es que no, es que no. Ya, yo lo noté al tiro, anda, me acuerdo que puse como fin a la conversación e inmediatamente dije como, chucha, onda, qué cerrado, ¿me entendí? No, no puede ser que yo esté en lo correcto en todo y Carola esté equivocada en todo, probablemente hay un punto medio, ¿cachai? Entonces tengo que abrirme igual. Y estuve pensando harto. Eh, yo la sensación que tengo es que en el fondo la calidad del programa no quiero bajarla, ¿cachai? Ujú. ¿Cachai? Como cuando compráis los Super 8 y tú decís como, ay, parece que como que no te das cuenta y de repente el Super 8 es súper chico, ¿has cachado, no? Que tú decís como, antes los Super 8 eran súper grandes y después sacan como una nueva línea de Super 8 gigante y eran como igual a los anteriores, ¿has cachado? Ya, yo no quiero que pase eso. Ujú. Entonces, mm, eh, empecé a explorar otras maneras de ganar dinero y una de ellas es a través del merchandising y a eso le voy a poner el pie a fondo. Ujú. Eso significó que yo la semana pasada me contactara con una amiga, que es una amiga que es estilista, fue diseñadora de una boutique que se llamaba Elástica, Mm, que estaba en Santiago, que era una boutique como bien, fue bien taquilla, que estaba en Patronato. Después terminó siendo asesora de imagen, fue, ponte tú, asesora de imagen de Sergio Lago en el Festival de Viña. Es una galla bien chora y súper simpática y es de esos típicos amigos que siempre han estado ahí con uno, hay cachado, ¿no? Y que por alguna sí. razón, de hecho nosotros hablamos de esto en el programa la semana pasada, de amigos que uno como deja al azar esto de con quién te juntáis y con quién no te juntáis, tú como que no es que te olvides de los amigos, pero está esta persona que siempre ha estado conmigo, siempre me ha apoyado, siempre ha encontrado como... Y le conté, pues, y le dije si quería ayudarme a sacar merchandising, ¿cachai? Que era, en un principio yo lo que quiero hacer es un planner, pero el planner implica un montón de cosas como buscar fotografías, licencias, es más complicado. Entonces es más fácil sacar otras cosas como polerones, bolsas, bolsas de, no sé cómo se podrían llamar, como bolsos de tela, ¿cachai? Ujú, Eh, ujú. y le encantó la idea y ella sabe un montón, pues si ella ha tenido tiendas, ella en este momento está produciendo ropa, entonces le encantó y yo como que en un momento le dije como, para que cachis como de repente uno no sabe. Yo le decía, ¿te querías asociar? Y me dijo, no nos asociamos, yo voy a ser tu productora, ¿cachai?
Entonces, eso Ujú, ya ujú. está andando, o sea, está andando en el sentido de que tuvimos esta conversación el viernes pasado y yo le dije ya, démonos esta semana para reposar cuál va a ser nuestro primer producto a sacar. ¿Cachai? Pero por lo menos ya tengo, eso está andando en el sentido de que tengo el contacto de una persona que sabe hacer esto, ¿cachai? Es una persona que se conoce de patronato al revés y al derecho, es una persona que sabe, eh, porque yo le dije que lo que yo quería era que el merchandising que sacáramos fuera de buena calidad, en el sentido de que no fuera un merchandising que te llegara una polera que no fuera rica, que si costaba más Mm, caro, yo prefería que la gente comprara algo que no fuera barato, pero que fuera bueno. Tampoco que fuera una, porque obviamente, por ejemplo, me decía, no podemos ir a comprar polerones a Gap, porque un polerón en Gap vale 20 lucas y eso terminaría vendiendo un polerón a 40 lucas, eso no existe, ¿cachai? Pero no onda claro. cobrar algo, cobrar un precio de polerón y que te llegue algo que es malo, o sea, la idea es que sea el mejor algodón, la idea es que sea la mejor polera, y ella cacha de calidad, cacha de todo, ¿me entendí? O sea, el cuevazo de haberme acordado de que tenía a la mejor persona para hacer esto. Y más encima es una persona que tiene el mismo sentido del humor, es una persona que me tiene N cariño, ¿cachai? Eh, entonces, el viernes vamos a tener una reunión para ver cuál va a ser el siguiente paso. Entonces, eso lo estoy echando a andar. Lo otro Buenísimo. es que sí sé que necesito a otra persona más, ¿cachai? Ujú, ujú, A otra persona, aunque sea un estudiante en práctica, que es lo primero que yo ujú, podría pagar en este momento. Yo no tendría plata para pagar a un periodista. Sí ujú, creo que podría pagarle a un periodista en práctica. Estuve averiguando con gente y me decían que a los periodistas en práctica se les paga desde nada a ujú, hasta 100 lucas, ¿cachai? ujú, ujú, Y ujú, 100 lucas es algo que yo claramente podría pagar, ¿cachai? ujú, No me va a salir así que no lo voy a pagar como así, oye, toma, no, no voto las 100 lucas, pero 100 lucas es algo que yo puedo pagar, ¿cachai? ujú. Entonces, eh, esas dos cosas son dos posibilidades que están, ¿entendido, no? Bueno, y también tampoco tirando a la basura el hecho de cómo puedo hacer más eficiente el contenido que estoy sacando para que sea un contenido de valor, pero también que sea, de repente hay ideas que están allá afuera que son más innovadoras, que me pueden simplificar un poco más la vida y que al público le siguen entregando el mismo valor. ¿Cachai? ¿Me entiendes o no? Ujú, ujú. Sin embargo, el foco va en en sacar adelante el merchandising y en buscar a otra persona. Y ahí empiezan a aparecer las creencias limitantes, Ujú, de un montón de cosas que son las cosas que a mí me aprobleman, ¿cachai? Y yo creo que me han frenado, que es, que es esta especie como de diálogo interno un poco aprendido de que yo no puedo trabajar con otra gente, ¿cachai? De que soy demasiado ujú, perfeccionista, de que finalmente todo el mundo que trabaja conmigo se termina peleando conmigo. Estoy siendo súper honesto, ¿te acuerdas cuando dijimos ujú, que esto iba a ser, ya, que todo el mundo se termina peleando conmigo, que yo considero que no es así, ¿cachai? Pero igual me da susto, ¿me entendí? Al punto de que terminé como haciendo todo solo, porque finalmente terminaba todo el mundo peleándose conmigo, entre comillas, pero también probablemente puede que hayan sido las condiciones en las empresas en las que trabajábamos, que las condiciones eran de mierda, ¿cachai? Entonces tengo susto a eso, ujú. tengo susto a, eh, tengo susto a, tengo susto a que si trabajo con alguien, en vez de ser un aporte, va a ser un desgaste. ¿Cachai? Y ese desgaste va a implicar que no solamente voy a terminar desgastado, sino que voy a terminar con peor fama todavía. ¿Cachai? Ujú. Y ahí me encuentro. Ok. Entonces, no puedo trabajar con gente. ¿Qué te gustaría creer en vez de eso? Me encantaría creer que allá afuera hay alguien que cacha perfecto el proyecto de la radio y lo único que quiere es trabajar y colaborar y encontrar sentido en la radio, al igual que yo, como estas, por ejemplo, te quiero volver a contar. Te lo cuento porque de verdad me produce chochera. El fin de semana estuve en un Zoom
con una persona que me contó que su marido tenía cáncer y que ella había renunciado al trabajo y que el programa de radio la había sacado de un lugar súper oscuro, ¿cachai? Ujú. Y de verdad, esas cosas a mí me despiertan en la mañana y me dicen, por algo tenéis que seguir haciendo el programa a las 6 de 6 a 9 y no de 10 a, porque podría ser el programa a las 12 si quisiera, ¿cachai? Claro. Y que alguien que también sintiera eso, ¿cachai? Y que, Mm. y que quisiera que el programa funcionara en oposición como a querer servirse del programa, en el sentido de que yo le pagara un sueldo y quisiera el mínimo trabajo posible, que fuera una persona no tan inteligente, eh, ¿cachai? Entonces, Claro, entonces ahí como el proceso de reclutamiento de esa persona, pues como hay que como definirla. Primero que tenga sentido de propósito, ¿cierto? voy a anotar. Ya. Ya. Ok, que la persona tenga sentido de propósito sí o sí. Periodistas hay. Es lo único que te puedo decir como a nivel de perfiles de profesionales que estén dando vuelta por ahí. Incluso podría decirte que periodistas ni siquiera en práctica aceptarían esa plata algunos, ¿ya? O sea, algunos que tengan un año de experiencia, 2 años de experiencia, por ejemplo, Como que porque no han conseguido, ni siquiera aceptarían esa plata. aceptarían esa plata, Ah, ok. la aceptarían, sí. S- Pero claro, o sea, mejor un periodista que quiera trabajar en radio, que tenga sentido de propósito, que quiera ayudar a las personas. Entonces, es como un reclutamiento de adentro hacia afuera, por decir de alguna forma, porque es como desde donde tú estás viviendo la radio, que estás viviendo lo que te importa primero es el propósito y después las lucas, entonces no puedes reclutar al revés. Y ese es tengo una clienta que le pasó exactamente lo mismo, que reclutó al revés como, y la pasó mal con la persona que reclutó, porque esta persona fue por las lucas Sí, y no po. tenía ningún sentido de propósito y era una pyme en el fondo como ambientalista. Y finalmente ya no le interesaba como lo ambiental, le interesaban las lucas y finalmente como que se fue mal de la empresa porque no le pagaban lo que ella quería. Es como, no es por eso esta empresa en el fondo, como por eso hay que, como en el proceso de reclutamiento, hacer, bueno, obviamente varias entrevistas, hacer el llamado como en las entrevistas y hacerle preguntas del propósito, o sea, ¿por qué quieres estar tú en esta empresa? ¿Qué te llama a trabajar aquí? ¿Cuál es tu sentido de trascendencia? Yo creo que esa pregunta es demasiado importante, nunca la preguntan en general en los procesos, pero hay que preguntarla en este caso en particular. Ya. Te puedo contar como mis fantasías, no fantasía como la palabra positiva, sino que las weas que, como las probablemente narrativas falsas que hay en mi cerebro, pero prefiero contártelas, ¿cachai? ¿Sí? Ya, esto es lo que yo siento. Siento que hay un montón de periodistas que están sin pega, ¿cachai? Y que Ujú. están todos como tirando currículum de manera como genérica. La tiran currículum a todas partes. Entonces, Claro, en yo voy a piloto ser automático, uno más de ellos, ¿cachai? claro. Eh, y voy a ser uno más de ellos. Y también periodismo no es una carrera en la cual solo entren personas brillantes. Lo que no quiere decir que hayan periodistas brillantes o periodistas, sino que también entra mucha gente mediocre, ¿cachai? Y gente mediocre que está Ajá. sin pega. Entonces, como que tengo la fantasía de que voy a contratar a un weón que va a ser mediocre y que después voy a tener una pésima relación, porque esto es algo con lo cual yo incluso quedé como con la vista dañada de tanto que me he sacado la cresta con esta weá, y que voy a tener una mala relación con él, y después la persona va a renunciar y le va a contar a todo el mundo que yo, puta, soy lo peor, y tú, ¿cachai? Que en estos momentos, afuera del público, del otro público, decir que yo soy lo peor es una weá que te dan un premio incluso, ¿cachai? ¿Me Ya, pero entiendes? por ejemplo, si es un perfil más junior, quizás como practicante, como decías tú, obviamente tienes que elegir a alguien que tenga tu vibración, por decir de alguna forma. Entonces, en general, viene un concepto esto como de la Ayurveda, lo voy a decir de la Ayurveda, Ah, ¿ya? Que existen personas que están como en piloto automático y rápido, y son personas como más como agresivas, ¿ya? Eso obviamente tú no lo quieres en no. ¿ya? Entonces hay otras personas que son como más luminosas, que buscan ayudarte, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Como tú lo vas a notar en lo que esa persona te diga, porque esa persona está más conectada como
a la ayuda versus al como devorar, ¿cierto? Que esa es la diferencia, ¿cierto? Dadores, tomadores. Y hay personas que tiran para abajo, Sí, ¿ya? Y como la energía para abajo, ¿ya? sí. Entonces, ese es como, yo creo que ahí está la clave en hacer el proceso bien de selección, Y ya que también, sea una persona que esté vibrando en la misma frecuencia que tú, ¿ya? Obviamente es, claro, como tú dices, o sea, si somos creadores de nuestra realidad, si tú decretas, ya, y esto es creación consciente, si dale, tú decretas que va a ser una pesadilla contratar a alguien, o sea, probablemente va a ser así porque tú no vas a ir desde, a ver, yo creo mi realidad. No es ya, que las cosas me pasen, es que yo la creo, perfecto. ¿cierto? Yo creo mi realidad. Entonces, si yo decreto internamente en mi diálogo interno, lo digo con mi boca, con mis emociones, ¿cierto? Con mis intenciones, que yo voy a crear en mi vida una persona que me va a ayudar con la radio y que la voy a tener a 6 meses, porque eso es la duración de la práctica, ¿cierto? Porque cuando tienes que hacer una especie de contrato, como de palabra, pero igual como escrita, ¿cierto? Como, oye, vas a hacer 6 meses, para que no estés desgastándote con practicantes 2 meses, 2 meses, 2 meses, 2 meses. En general en las empresas, o sea, en las universidades les piden que sean lo que le pida la empresa. Entonces puede ser hasta 6 meses, ¿ya? O sea, seis Eh, meses te puede ayudar un practicante, o sea, puedes tener 2 al año incluso. Si no es tan, Perfecto. no es tan terrible en ese sentido. Entonces, ojo con lo que uno decreta, ¿ya? Como lo dicen mucho en el coaching transformacional, que lo que declaras es. Entonces, siempre uno tiene que estar resguardando qué es lo que declara, porque Ya, lo que declara después se manifiesta en tu realidad. pero es solo con declarar. Es que es todo un poco, porque en el fondo no es solo declararlo, sino que es como, tengo la emoción, Ya, tengo la intención, es que eso es lo lo. digo, y además tengo unas imágenes como terroríficas de lo que podría pasar. Sí, Entonces, con toda esa información, mi sistema nervioso empieza a tomar cierto tipo de decisiones que en no son las absoluto más acuerdo. correctas. Y al Absoluto, o final sea, tus entiendo acciones no están perfecto. relacionadas con lo que tú realmente quieres crear Toda la razón. desde tu ser luminoso, porque nosotros como somos ser y ego, ¿cierto? Nuestra parte luminosa es el Toda la ser y razón. nuestro ego es lo oscuro, están al mismo tiempo. Entonces, si creamos desde el ego, ¿cierto? Como desde el oscuro, que nosotros todos tenemos ego. Si tú creas desde el ego, del oscuro, desde que alguien viene a tomar, desde que alguien va a estar desde una energía, como esta energía que como que come, que toma, que Ya, agrede, ¿cierto? Entonces, eso es detectable a través de incluso como preguntarle, oye, cuéntame de ti, cuéntame de tu vida, qué cosas son importantes para ti. Eso, el proceso de selección es clave para, y además tú también de interno de decir, ¿sabes qué es lo que quiero? Porque siempre es como, no, la vida me pasa, ¿cierto? Y es un automático, no es que te pase solo a ti, eso nos pasa a todos. Pero es como, ¿qué quiero crear? ¿Qué quiero crear? ya. Lo que pasa es que yo, lo que me pasa, lo que siento, te encuentro toda la razón. O sea, tenéis absolutamente toda la razón. Eh, ¿Cómo me puedo preparar para seleccionar bien? Porque ahí me bloqueo, ¿cachai o no? Ujú. Sí, preparar para seleccionar bien. Súper interesante Porque, la... por ejemplo, estuve como, si tú si, como que me encantaría, como las estrategias que tengo yo, ¿cachai? Es como leerme un libro. Claro. ¿Me entendió? Como leerme un libro y si yo como que me leo un libro digo, ah, ahora tengo las herramientas para... Y probablemente hago mi versión de lo que el libro dice, ¿cachai? Claro. Pero. Y traté de buscar, he tratado de buscar como cursos, ¿cachai? De cómo ser un buen jefe. ¿Me entendí o no? A pesar de que hablamos en el liderazgo, pero de cómo me voy a transformar yo en un buen jefe, independiente de todas Mm, las cosas que yo hablo en la radio, pero me encantaría como poder tener una herramienta que me enseñara a cómo entrevistar, ¿cachai? De hecho, yo como entrevistar. he puesto N como énfasis en cómo uno tiene que contestar la entrevista. Mm, Pero, y lo otro que me pasa es que, por ejemplo, tengo la sensación de que esa persona tiene que venir de la audiencia, tiene que ser alguien que escuche el programa. Entonces también me da pena como tener que entrevistar gente que quiera y yo decirles como, no. Claro, pero es que aquí, bueno, aquí ¿Cachai? está el proceso de selección, ahí tú lo tienes que
súper definir, ¿ya? O sea, yo igual te puedo explicar cómo funciona, que Dale, es, por lo favor. primero es hacer un perfil de cargo, ¿ya? O sea, por favor, no te saltes este paso. Yo Dale, sé que esto se lo saltan las empresas, ya. entonces, Me encanta esto, lo empresas encuentro súper útil. gigantes. Ya, la raja. Entonces, ok, me hago un perfil del cargo. ¿Qué hago? Abro un Word y le pongo el nombre al cargo, ¿ya? Nombre, asistente de radio o coordinador de la radio, Perfecto. coordinador ejecutivo, ¿ya? Ya, un nombre bonito igual porque a la gente le gusta como, No, y porque, como porque también practicante. es un cargo importante, po. O sea, en rigor Claro, va a ser un coordinador ejecutivo. claro, entonces coordinador ejecutivo, ya es cierto que por ahora puede ser practicante, pero a lo mejor imagínate que gracias a su gestión pueda generar en el fondo que se quede a largo plazo, Absolutamente. ¿cierto? Ok, entonces coordinador ejecutivo y de la radio y después tú defines, pongamos 5 funciones que la persona tiene que realizar dentro de la radio, al Perfecto. menos, ¿cierto? 5 funciones, por lo menos para partir. Funciones, o sea, pero no muy genéricas, ¿cierto? Sino que bien así como bien específicas, porque si no, de hecho, es como el objetivo del cargo, va arriba, el objetivo del cargo es coordinar aquellas actividades que tengan que ver con el funcionamiento de la radio a nivel logístico y no sé qué, ¿cierto? Después, funciones. Función 1, subir los posts no sé qué día, mantener actualizada la página web, Perfecto. hacer posteos de no sé qué, subir material, no sé qué. ¿Ya? ¿Cierto? Como cosas así bien específicas y después las competencias requeridas para el cargo. Entonces se requiere, por ejemplo, que sea una persona con buena comunicación, buena dicción, ¿cierto? En este caso es clave, ¿cierto? Que sea una persona que tenga una alta orientación al logro, que tenga una alta autonomía, ¿cierto? Creativo, innovador, que sea una persona, podríamos, esas serían como las competencias. Y aquí yo le agregaría algo que sería como más, entre comillas, sui generis, que no es lo típico que usan en las empresas, pero que a mí me parece que ya debería empezar a usarse, y sobre todo para las empresas que son pyme, es la selección, eso por selección, mira, selección funcional, ¿cierto? Selección por competencia, lo que ¿Qué es lo que hablamos qué es lo que me recién, acabas de explicar, no? y ahora, claro, selección por valores, ¿ya? Ok. Selección por propósito. Entonces, selección por valores. ¿Qué valores tiene que tener esta persona? El valor de la empatía, el valor de la cercanía, el valor de ayudar a otros, el valor de, en el fondo, de la honestidad, de la lealtad, de la transparencia, como de cualquier información que, no, que aparezca y que te la revele como en el tiempo adecuado, ¿cierto? Y por propósito, ¿ya? Como estas dos últimos ítems no son como los típicos, pero yo creo que deberían incluirse Absolutamente. en las organizaciones. Y selección por propósito. Es una persona que es orientada, que su propósito de vida tiene que ver con ayudar a otros, su propósito de vida o tiene que ver con tomar, ¿ya? En general siempre se dice están los dadores y los tomadores, ¿ya? En la vida, así como que se divide en dos, ¿ya? Están los dadores y los tomadores. El tomador, en el fondo, tú lo vas a notar inmediatamente porque, por las preguntas que te haga. ¿Y cuánto pagan? ¿Y cuándo lo pagan? ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ah, yo no voy a hacer más que lo que me dice acá el perfil de cargo, por ejemplo. Dador, oye, cuéntame, qué choro, ¿cómo más puedo ayudarte? Oye, qué choro, que me encantó la idea, oye, qué Ya. bien. Esos son como los distintos tipos de comunicaciones y entonces tú das como, ya, ¿cómo se llama? Tomador, como inmediatamente dándote cuenta desde qué espacio está moviéndose la persona, desde qué propósito, desde qué valores, desde qué competencias y si puede o no realizar las funciones. Si es un practicante, probablemente sí va a poder, o sea, tendría que tener las competencias. A lo mejor hacerle como algún tipo de prueba, que sería a lo mejor escribir un guión, ¿cierto? Que te podría ayudar como a escribir los guiones, o hacerle escribir algún post de Instagram, como lo escribiría, o lo que sea, ¿cierto? Lo que sea que tú necesites de él, que le hagas algún tipo de pequeña prueba, ¿ya? Y aquí súper importante que este proceso no lo tomes como algo personal, ¿ya? Es así, es una cosa totalmente, entre comillas, fría, ¿A qué ¿ya? A te mí me ha refieres tocado con, hacer a qué te selección refieres a con gente. con tomármelo personal? Claro, es que si tú
obviamente, ya, está el perfil y los estudios de la persona dicen periodista o periodista en práctica, ¿cierto? Periodista no más de un año de experiencia, practicante, ¿cierto? Sin experiencia hasta un año de experiencia, 0 a 1. No, o sea, el currículum que te llega con 2, 3 años de experiencia para arriba, lamentablemente tú le vas a mandar sin poner tu corazón en eso, sin ninguna emocionalidad. Estimado, no cumples con, estimado, estimada, no cumples con los requisitos Ya, ahí se me rompe el corazón. requeridos para el cargo, ¡fum! Porque eso, o sea, José, Y el hecho capaz que te que de gente postulen, que se me rompe el corazón, digo como no, esto no es, soy pésimo en esto, ¿cachai? claro, 200 personas te van a publicar, por lo menos. Claro, ¿Ya? O sea, ese es como el mínimo de personas que te van a postear y a veces, o sea, a ver, hay que ver la selección no solo como un cuidado a tu empresa, sino que es un cuidado también a la otra persona. Porque perfecto. si tú contratas una persona que no tiene el perfil, la van a pasar mal los dos. Ya, mira, yo te ¿Ya? quiero contar un poco, porque también quiero como eh, contarte como un trauma que tengo. Y te lo Mm, cuento también porque me imagino que la gente que está escuchando esto probablemente muchas veces tiene una mala experiencia y nunca ujú, más. Ya, yo tuve un programa hace mucho tiempo atrás, hace como 12 años atrás, que se llamaba El Interruptor, que iba de noche. Y fue un programa que, de verdad, yo no solo fui el director de ese programa, sino que fue un programa al que le fue tan bien y estábamos todos tan realizados que hicimos varios programas más. O sea, yo dirigía el mío y dirigí un programa de la Millaray, otro con la Blanca Levín, hicimos N cosas y la verdad es que era una época en que lo que pensábamos lo manifestábamos y era la raja. ya, ¿Cachai? porque están en la misma frecuencia Ya. ustedes, pues, Yo como después me equipo. fui de ahí, tuve un periodo súper oscuro porque caí en la farra y en la fiesta y bla, bla, bla. Y después me volvieron a llamar para hacer ese programa, ¿cachai? Y yo tenía un equipo de periodistas y lo que teníamos que hacer era una entrevista diaria. Entonces yo siempre trabajaba con 3 semanas de anticipación, entonces yo les decía, ustedes lo que tienen que hacer es entrevisten a la persona que ustedes quieran, ¿cachai? Onda, cada uno tenía que preparar 3 entrevistas, tenía que preparar 10 entrevistas al mes. Eso implicaba tener un invitado y hacer preguntas que son 15 preguntas, ¿cachai? Entonces yo les decía como, ustedes de verdad elijan el tema que quieran. Onda, si es un tema que a ustedes les interesa, ¿por qué a mí no me va a interesar? ¿Cachai? Eh, y esa era la libertad. Y yo te lo juro por Dios que no los hueveaba. Y no solo no los hueveaba, sino que ellos entrevistaban a la persona que querían, Y después la la persona pasaban iba bien. al programa, Ujú. y era un... Pero no lo logré. Y no solo eso, sino que eran peleas. Mm, Se peleaban entre ellos, tenía que despedirlo, al punto que me quitaron la dirección de un programa que había inventado yo mismo, ¿cachai? Y mm. después la otra persona que tuve no llegaba a la hora, llegaba tarde, ponte tú, yo tenía nunca me llegaban los guiones ni el material que había que preparar. Entonces, la última entrevista fue tan horrorosa, que me terminaron quitando el programa, terminaron transformando el programa en una mierda y terminé con el Pastor Soto sentado al frente mío. ¿Cachai? Entonces tengo como esa sensación de que como que cuando tu pololo te pone el gorro, que después creéis que todos los hombres te van a poner el gorro. Claro, pero ¿Cachai? mira, todo ese aprendizaje, Te lo estoy finalmente, contando solo porque no quiero contarte como lo que siento en este momento, ¿cachai? sí, no, sí te entiendo. ¿Me Pues es que, entendí? claro, o sea, uno derribar eso que ya vivió, ¿cierto? Como internamente, es increíble como Mm. adentro uno tiene como, yo, Como que yo me siento las como que células, yo tuvieran, tengo la sensación de que como que las células aprenden, para que claro, exacto, como que te queda grabar las células para que después las células te digan, no, 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 no. ¿Cachai? exacto, sí, de hecho sí, eso se llama sintaxis somática, Ya, ¿ya? Que es como la eso memoria me del pasa. cuerpo, Y tengo la ¿ya? sensación de que Entonces si tu voy a cuerpo contratar a como que alguien, te apoya. Pero, por ejemplo, ok, entonces tú aprendiste cosas ahí, ¿cierto? Entonces como que no eres un new. Por eso cuando uno contrata practicantes es porque están así como frescos, ¿cierto? Como ok, un canvas vacío. Tú no eres un canvas vacío, tú ya tienes como un aprendizaje. Y perfecto. obviamente, ¿qué aprendes? Si me tuvieras que decir 5 cosas que aprendes de esa dirección, de ese programa,
que podría, en el fondo, podrías utilizar para que no volviera a ocurrir lo mismo, porque todo es aprendizaje Sí, eso finalmente. es lo que te digo, no sé qué, no sé qué aprendí ahí. Aprendí que tenía Entonces, por ejemplo, esa libertad extrema es positiva, como elige lo que quieras, ve lo que quieras, ¿te no, sirvió? no. Ya, entonces, ¿qué podría servirte en vez de esa libertad así como tú elijas lo que quieras? Porque O sea, lamentablemente esto que el sentido era quiero como contextualizar esa libertad. Era como, tú eres una cabeza del programa, ¿cachai? Onda como en el sentido de tu punto de vista es tan valioso que a mí, onda, tus intereses son los que me interesa poner al aire, ¿cachai o no? Y claro, sentí como es que que lo eso entiendo. lo miraron en menos, como que no lo pescaron. Es que estamos en una sociedad latinoamericana, entonces los latinos de verdad somos jerárquicos, ¿ya? Entonces es como, si alguien no te dice cómo, es como, nadie nos dice cómo, ¡ah! ¿Cachai? Como entramos, ¡ah! Ya, Es perfecto. distinto como al, por ejemplo, europeo. El europeo le enseñan, voy a decir algo muy heavy, pero te enseñan a pensar por ti mismo. No tienes que seguir las masas, tú haces lo que tú quieres hacer. Y eso es difícil de generar Claro, en un entonces, ser por ejemplo, humano. me pasaba que lo que tenían que hacer era hacer una preentrevista, ¿cachai? Y escribirme, igual no es tan difícil, encuentro yo que si hay un tema que te interesa, ¿cachai? Ujú. Si hay un tema que te interesa, no es tan difícil escribir 15 preguntas sobre ese tema, ¿cachai? ¿Me Y el entendí, origen no? del conflicto fue como Y, tratar de darle su y propia como notaba cariz. que, ponte tú cuando me escribían los informes, ¿cachai? eh, yo notaba que hacían copy-paste de weas que encontraban, así como en cualquier parte. Y yo como que les decía como, este copy-paste no me sirve para hacer preguntas, ¿cachai? Y esto es un copy-paste. Y como que se enojaban y me decían que yo era, y yo así como, ¿cachai? Entonces como que estaba todo el rato como pendiente todo el rato me pillaba con weas como tratando de pasarme gato por liebre en un montón de weas, ¿cachai? Entonces tengo susto, y por eso te vuelvo a lo mismo, como que no es que yo te diga como busquemos ingenieros nucleares, que tú sabes que, puta, para llegar a ser ingeniero nuclear tienes que, acá es periodista, lo siento, Pero es ¿cachai? igual de difícil, yo creo, porque en el fondo esto es una pyme. O sea, igual de difícil porque la persona tiene que... No, no, a lo que te digo, como que tengo que las posibilidades de que me vuelva a aparecer otra persona así, ¿cachai? Que va a estar más preocupado de salir a carretear, que va a estar más preocupado como de total, es copy-paste, y le mando cualquier weá, y yo al final termino como... Entonces, Entonces, bueno, espérame, solo para terminar esta idea. perdón. Sí, sí, sí. eh, yo sé que esa es una narrativa que está en mi cabeza, porque Ujú, la realidad me muestra otra cosa, ujú. ¿cachai? Solo te estoy diciendo que cómo saco este fantasma de mi cabeza para Es que poder, si está porque ahí es no estoy real. diciendo, ¿ah? Si está ahí es real, ¿me entiendes? O sea, no es que sea real que uno lo pueda palpar, pero tú vives así, lo estás viviendo adentro, o sea, a ti te Eso es lo, genera miedo y eso es válido, pánico, no miedo, me genera pánico. Además, pánico, que, sobre ya. todo te quiero volver a repetir que si se van enojados, puta, y lo publican en Twitter, premio. O sea, ahí ¿cachai? Como que hay un premio al decir públicamente que yo soy lo peor. ¿Cachai? ¿Entendido, Y, por no? ejemplo, claro, en tu vida, tú has confiado en ciertas personas y esas personas te han respaldado finalmente. Sí, porque, ya, Cuéntame, ¿qué características tienen esas personas que tú has espérame, confiado y eso, te eso ha han... pasado porque yo he establecido un modo súper cerrado, ¿cachai? Ujú, En el ¿ok? sentido de el programa va a las 6 de la mañana por algo, porque no entra cualquiera, ¿cachai? ¿Me entendí o Claro. no? Eh, yo no, mi modelo de negocio no tiene que ver con abrirme a una audiencia amplia, sino que en dedicarme a mis patrones, ¿cachai? Entonces, Claro. el pánico que me da es abrirme y que entre alguien de afuera, Bueno, entonces, ¿por qué no partes por patrones? como Como que, el proceso. O sea, como trata de hacerlo, en general en las empresas también lo hacen así. O sea, en el fondo los procesos de reclutamiento son primero con internos y después tú abres hacia afuera el proceso. ok, Entonces, tú no abres esto como a Pedro, Juan y Diego, ¿cachai? O sea, como, ok, ya, primero patrones, o sea, ya primero eh, buscarlo vía patrones, claro, o o, sea, o- patrones o un primero. Tienen símil. la prioridad, ¿cachai? La prioridad uno, 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 uno. Por eso siempre te dicen referidos.
son los que más les va bien en las entrevistas. Yo he pensado en empezar a hacer el llamado de las 6:30 y las 7. Si Ya, hago el llamado todos los días entre las 6:30 y las 7, quiere decir que es una persona que escucha el programa. claro, entonces, patrones quizás, audiencia de ese horario y audiencia del otro horario. Claro. Toda la razón. O poner, por ejemplo, un aviso en la página web. Claro, una página web, exacto, y después Claro, Instagram. Entonces, como ir pasando como etapas perfecto. donde siempre el núcleo es el primer lugar donde tú haces ¿cómo se llama? El primer levantamiento de información. ¿Cómo se llama ese perrito o perrita? Elvis. Elvis, qué bueno. Elvis es demasiado lindo. Excelente. Elvis. Elvis, pórtate bien. Elvis está opinando. En todo caso, te digo que ni a mí ni a los auditores nos molesta. Somos todos súper buenos para los perros, así que ladre Ya, nomás tranquilo. Forma ya, parte le voy a mostrar forma a Elvis. parte del, Elvis como del... en clase hasta de ellos. ¡Oh! Ahí está Elvis. ¡Qué exquisitez! Ya, la verdad es que ya. Y hay otra cosa entonces, ese tema me deja mucho más tranquilo. Hay otra cosa que te quería contar respecto al tema de las platas, porque de verdad fue ¿Me súper das un heavy. segundo? Sí, Voy a abrir por favor, la dale. puerta del... Dale. Ya. Ahora sí. Hay otra cosa que te quería contar, porque la verdad es que la sesión pasada, por eso yo de verdad quiero volver a insistir en que la gente debería ir más al coach que al psicólogo. Yo con todo, no quiero, acabo de ofender a la mitad de tu, a un 50% tuyo, que eres psicóloga. Por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo, con un patrón que está en el sur solo, ¿cachai? Y, y está yendo a la psicóloga, ¿cachai? Y yo le decía, pero a lo mejor debería ir a un coach, ¿cachai? A lo mejor debería ir a un coach para poder como, bueno, me resonó N la sesión anterior, en la cual yo estaba como súper, todo era no, 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 no. Mira, uno de los problemas que yo tengo es que estoy solo haciendo esto, ¿cachai? Ujú. Y logré como, cuando tuve que hacerle las transferencias a mi vieja por la plata, ¿cachai? Le dije, vieja, mira, yo hace 6 meses no tenía un peso, no tenía ni siquiera plata para comprarme un collet, que era la verdad. Y le dije, y mira, ahora te acabo de terminar de transferir eh, mira toda la plata que te he transferido en los últimos 6 meses. Es decir, yo acá trabajando genero plata, estando solo. Mm, ¿Cachai? Onda, ujú. esto está funcionando, podría funcionar de mejor manera. Entonces le dije, ayúdame, le dije, ayúdame. No te estoy diciendo que te sentí al lado mío, pero eh, cacha de que aquí hay algo y ayúdame, no sé, de repente como a pensar y se dio cuenta de que era una tontera no ayudarme. Mm. ¿Cachai? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Como cuando, como no, como, porque es distinto cuando te hacen una gauchada, ¿cachai o no? A cuando como que hay un compromiso de ayuda un poco más profundo, en el sentido como de, yo le decía como, hay un montón de cosas que yo no sé, o un montón de cosas, una vez una patrona, por ejemplo, cuando tengo que meterme a leer el contrato de la empresa y no veo nada, ¿cachai? Porque se me nubla todo, porque me pongo nervioso, ¿cachai? Y no soy Ujú. capaz de leer y al tercer párrafo renuncio. Yo no quiero que alguien lea la weá por mí. Yo lo que quiero es que haya alguien sentado al lado mío, ¿cachai? Mm. Y en cierta medida me sentía culpable por ser así. Y una patrona me dijo, no, no te sientas culpable porque igual uno necesita a alguien que te diga como puta, estoy nervioso, acompaña, como cuando uno dice, acompáñame a esta weá. Y un amigo te dice, ya, yo te acompaño. Bueno, eso es lo que necesito yo ahora. Y eso fue como un poco la petición que le hice a mi vieja. Y la noté un poco más abierta a aquello, ¿cachai? Porque creo Mm, que ujú. ya también esto tiene el suficiente tiempo, ya ha avanzado lo suficiente como para que la gente que me rodea diga, bueno, esto es en serio, ¿cachai? No, no solo en serio, sino que ha provocado cambio en cierta gente. Mi mamá sabía cómo yo estaba antes y como que yo le dije, mira toda la plata que te he transferido y mira la plata que te voy a transferir esta semana, ¿cachai? ¿No? Onda, no, jamás Buenísimo. nos habríamos imaginado esta wea.
Tú entras a mi oficina y veis como una radio, como un locutorio, ¿cachai? Una mesa, computadores, todo súper pro. Entonces yo le dije, pucha, si pudiera como, y yo le decía, ayudarme, la palabra es muy fuerte, pero decía, si pudiera como en algún momento acompañarme en ciertas weas, yo podría como avanzar más, ¿cachai? ¿Me entendís? Porque hay mucho de resistencia, como lo que te acabo de contar, en el sentido de el simple hecho de contratar a un periodista, la carga que tiene para mí en este momento. ¿Entendido, Ujú. no? Entonces, me quedo, me pillo un poco en esas cosas, ¿cachai? Claro, o sea, pero bueno, está el proceso de, a mí Pero con nunca me ha ayudado esto, un familiar, así que no sé cómo se siente, así mira, pendejo que privilegiado, que bueno. no Sí, encuentro, o sea, pucha, sí, es que lo que pasa es que como que se mezclan las cosas, en mi caso me ha pasado así, sí que si en tu caso se puede, yo tengo una o amiga sea, que la hija la ayuda, la no, amiga es como la hija es la lo practicante y la único que ayuda te en todo. digo es como, de hecho, bajé después a mi vieja y le dije como, te lo juro que no quiero que me ayude, quiero que te sentís al lado mío, que yo te diga como Ya. vieja, ahora me voy a meter a desarmar la empresa, ¿me voy a acompañar? Es eso, ¿cachai? ¿No? Alguien que Mm. está al lado mío y me diga, ya, a ver, tranquilo, porque se me nubla la mente, no puedo pensar, ¿cachai? Y yo sé que, sé que, ¿cachai? Como una vez que ya te afirmáis como en el equilibrio de la bicicleta, podía andar solo, es solo eso, Mm. ¿cachai? Necesito a alguien que me diga como, ya, ok, siéntate. Mira, yo creo que estás equivocado acá. Parece que tenés que hacer clic acá y no acá, ¿cachai? ¿Me entendí? Entonces, Sí. estoy un poco tranquilo en el sentido de que mi vieja entendió eso. Obviamente mi vieja no me hace ni la contaduría ni nada, pero, pero ya, ¿y qué es lo que me ibas a decir tú? Que te interrumpí. No, 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 no me interrumpiste. O sea, bien, o sea, como que en el fondo alguien que te esté como apoyando, yo sé lo que es ser como, le dicen solopreneur, que es como, en vez de Solopreneur, sí. entrepreneur, es como solopreneur, estar solo, digo, todo el tiempo. Creo que llevo 3 años ya, sí, 3 años y medio. Y es difícil, ¿cierto? Porque uno es como, tiene que ser su jefe, tiene que ser su mentor, tiene que ser su coach, tiene que ser el que te motiva el día, uno mismo, ¿cierto? Es como, eres el contador, eres el que lleva eres el de finanzas, eres el de marketing, haces todo. Sí, entiendo lo de la compañía. Entonces, eso, bueno, aquí como también lo bueno del practicante es que también tú te vas a motivar más porque tienes una persona ahí, como Sí, tienes po. su lado como negativo, entre comillas, y su lado positivo. Obviamente, este practicante tiene que tener ciertas características y tú tienes que verlo como una persona que, por eso siempre en general las empresas hacen este proceso como de reclutamiento, lo externalizan a veces, que es como externos, hacen también una especie como de levantamiento si es que validan a estos Ya. candidatos o no. Es que lo que me parece curioso es por qué no estoy pegado con cuando el equipo sí funcionó, ¿cachai? Porque en la historia que te conté hubo un momento en que éramos, pero así, el Dream Team, ¿cachai? Y programa que Mm. hacíamos, programa que hacíamos, o sea, estábamos haciendo 4 programas al mismo tiempo, ¿Y qué ¿cachai? crees que pasó? Como ¿cuál fue? ¿Cambió las personas, la forma de trabajar? ¿Qué fue lo que cambió? No lo sé. Por eso, si supiera, no está. Pero hubo un momento en que sí, yo tuve una periodista que era una mina, pero así increíble, 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 que era así como todas las ideas eran demasiado a toda raja, que terminó escribiendo Cabra Chica Gritona y como haciéndose cargo de esa weá y inventando un programa que lo terminaron comprando a Canal 13. ¿Cachai? Yo me acuerdo que Mm. yo vivía con el director, no éramos pareja, pero éramos súper amigos y onda, estábamos todo el día, había como una comunión creativa, ¿cachai? Mm. Y donde ponte tú, hacíamos el programa de la Blanca Levín y la Blanca Levín, así como las preguntas que nosotros habíamos pensado, la Blanca las hacía perfecto y el programa salía a la raja. Después hacía un programa para adolescentes que lo hacía la Milleray y la Milleray entendía, pero así, pero onda, era todo lo contrario a tener que gastar energía, sino que era como pasarle algo, un material a una persona y esa persona lo catalizaba. Entonces, Pero ahí hay una diferencia con lo que no funcionó. O sea, siempre la PNL es como lo que funciona, lo que no funciona. Entonces, algo que tú me dijiste que lo que no funcionó es que las personas pensaran las preguntas. Y acá me está diciendo que lo que sí funcionó es que tú les dabas las preguntas.
Ya, pues, pero es que yo ahora no puedo, ¿qué le voy? Ah, ok. O sea, yo a la persona, ya, perfecto. Oye, Como ver lo que funciona y lo que no funciona. eh, Como todo, como, ok, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Ok, voy a hacerlo como funciona. claro, lo que probablemente la conclusión que podemos sacar es que la primera probablemente es que, claro, yo no le daba nada a mi equipo del último interruptor, sino que esperaba que ellos fueran lo que yo era. O sea, que ellos fueran como, claro, Por lo yo, menos darle yo debería por lo haberle dado menos, los temas a ellos para que ellos hubieran averiguado, claro. claro, o sea, como la estructura. Esta es la estructura, Ya, por aquí quiero que vayan, y ellos como que le pones la decoración nomás. Es como tú eres el arquitecto y ellos son los decoradores de interiores, me lo imagino así. Ya perfecto, como, perfecto. no es como, sean arquitectos. Ah, ¿cachai? A lo mejor no estudiaron Ya, para no, eso. no, es que está demasiado buena. Buen insight. Hemos tenido, ¿cuántos insights hemos tenido hoy día? Varios. Qué bueno. Clink, 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 clink. clink, clink. Ya, Entonces, ya, ya. como a mí me caen fichas. Clic, 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 No, es clic. que encuentro demasiado bueno esto. Además que estoy seguro que harta de la gente que está escuchando tiene problemas de abrirse. De hecho, el otro día, porque escucho un podcast de emprendedores y había uno que era como los días jueves, hacen un capítulo donde revisan a emprendedores que salieron hace hartos años en el programa. Entonces cuentan cómo les ha ido. Y se repite harto, así como, bueno, si hubiera trabajado con otra persona más, mi gran error es no haber empezado a trabajar con otra persona más antes. Y yo decía, puta, Mm, buena, ¿cachai? Además que yo sí, sé, lo tengo, o sea, si hay algo que siento es que la persona que se sume a este proyecto eh, va a estar tan realizada como yo, ¿cachai? claro. Bueno, algo que funciona también es contratar estas asistentes virtuales, ya como que son personas que tú las compras como Sí, sí, las de por cachar. horas. Ya, yo por lo menos tengo una asistente virtual y Sí, es pero buenísima. Pero bueno, en tu caso no es lo que quieres tú, po. Así que lo que importa por es, favor la- explícame, no. Cuéntame de tu asistente virtual. Me interesa N ese tema. ¿Qué hace un lo que, asistente virtual? ¿Es un ser humano? claro, es una persona, ¿cierto?, que se dedica solo a hacer asistencia por horas a emprendedores, por ¿Y ejemplo. en qué tipo de ¿Ya? cosas te asiste? A mí, por ejemplo, me asiste, no sé, por ejemplo, mándame este correo, mándame esta información Puedo por hacerte como MailChimp. solo una pregunta. Y cuando tú le Sí. decís, mándame este correo, ¿qué significa mándame este correo? ¿Como Por escríbelo ejemplo, tú y yo apretas lo send? escribí en un Word, por ejemplo, y le digo, por favor, cómo revisa la ortografía, ve como las hilaciones, ¿cierto? Y organiza el correo de una manera como bonita y tú lo envías, ¿ya? Entonces, pero lo envías a todas estas personas, persona por persona, por ejemplo. Ok. O en MailChimp, que MailChimp es típico CRM, pero que es como un dolor de cabeza, yo creo que para muchos emprendedores, diseñame los correos, ordénamelo, y ella me diseña todos los correos. Claro, yo si hago esa pega me demoro 5 horas, ella se demora 2, entonces me cobra 2, y finalmente yo no pierdo esas 5 horas en hacer esa información. O por ejemplo, oye, traspásame toda esta información a este manual en Canva, que es como típico de diseño, en vez de yo hacerlo, ¿cierto? Porque me voy demorando. Todas esas Ya. cosas como Wow. rutinarias. Para mí eh, esto que me está es como porno. Para mí, como, ¿Por qué? porque es como así, pues cuéntame más. Ya, quiero hacerte varias preguntas al respecto, porque tiene todo que ver con lo que, ¿cómo seleccionaste a esa persona? La seleccioné porque había trabajado antes con, ¿cómo se llama? Bueno, trabaja con puras psicólogas. Entonces Ah, me dieron el dato y increíble ella, el dato. claro, y ella por eso Ya. trabaja. Y hay Cuando varias tú así le, como asistentes virtuales, cuando tú ¿cachai? le Como dando vueltas. propones y le dices como traspásame esto a Canva, eh, ¿cómo sabes que ella tiene las capacidades para traspasar eso a Canva? Lo supe cuando ya lo vi traspasado. O sea, no tenía cómo saberlo antes. Yo confié en el fondo, en ese momento, yo no hice el proceso de reclutamiento como tal, y eso que yo Perfecto. hice selección infinitos años, sino que en el fondo como que confié en la persona que me la recomendó. Entonces dije, bueno, Perfecto. esto no es como es por hora, o sea, puedo en el fondo digo, ya, bueno, me funciona, no me funciona, no me funciona, no la sigo contratando simplemente. Ok. También o sea, yo también he pensado tener un practicante.
Ya, pero sí lo que no me gusta del practicante es que uno no es tan libre con el practicante, porque es como, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya, es como más, Claro, quizás lo debería haber usado como al principio el claro, pero practicante. en el caso Cuando mío está ideal, po. En el caso mío está claro, ideal, está porque las ideal secciones el preapreciso. están súper bien definidas, ¿cachai? Entonces, recapitulando como el tema de la selección como tal en el fondo, perfil, ¿cierto? Sería primero hacer el levantamiento de perfil, y tú escribirlo en un Word. Después de hacer eso, obviamente se hace el proceso de comunicarlo. Como eso que yo escribí aquí, lo pongo más chiquitito, más y lo puedo comunicar a partes como cercanas mías y después yo me voy abriendo. Partes cercanas te van a postular por lo menos 10. Entonces yo creo que de ahí a lo mejor probablemente puedes sacar a la persona o algún recomendado de, yo creo que siempre es mejor sacar de ahí los postulantes, ¿cierto? Y después empieza a abrir Sí. como al resto de personas y obviamente tú no quieres que llegue cualquier persona No, porque, no, por no, lo no, que no, sea, ¿cierto? no. Sí, Después de eso, obviamente, y selección por valores, ¿cierto? Y por propósito, que para mí es súper importante, en el caso sobre todo tuyo. Y después de eso, obviamente, tú tratar de hacer alguna especie de manual de procedimientos con la persona, que sea, no tiene que ser 15 hojas de manual de procedimientos, pero, ok, lo que yo quiero que tú hagas es lo siguiente y hazlo así. Y eso realmente te va a ahorrar infinitas horas de estar sí. entrenando a la O persona. sea, el Entonces, tiempo que tú le puedes invierta en hacer, hacer ese manual esa es una ya inversión que se multiplica, pero por se va a mucho. Bueno, multiplicar. Entonces, como tratar de hacer eso, cosa de que, mira, incluso puedes hacer una inducción, así como sencilla, como puede ser un slide, la grabas en Zoom, ¿cierto? La descargas en Zoom, no en la nube, sino que la descargas en Zoom y después esa persona cuando llega, quiero que veas esto, pum, lo vea y aquí está el manual de el procedimiento. O sea, tutorial. ay, ¿cómo hago esto? Ve el manual, ve el manual, manual. Cuando Perfecto. llegue la persona a preguntarte algo, no va a ser del manual. Además que a ti te gusta escribir, entonces está buenísimo que se hagan estos procedimientos, cosa de que no haya que inventar la rueda. Y si la persona no funciona, ¿cierto? Además tu público ya te quiere, o sea, da lo mismo si la persona, desde mi punto de vista, es como, ya va a hablar, va a hacer camorra, bueno, mejor porque va a llegar más gente a escuchar tu radio, la que vibre en tu frecuencia. Así como, Perfecto. porque no es la misma, o sea, la persona que van a enganchar con la persona, si es que llegara a hacer funcionar mal el proceso de reclutamiento, que puede pasar, listo, se recluta a otra persona, ahí está el manual, ahí está la inducción y se sigue con el proceso. Nunca, obviamente, a la persona se le va dando la información a medida que la persona se la va ganando también. O sea, tú no le vas a llegar y dar una información como confidencial a alguien que está No, recién yo llegado de y esto susto no tengo, porque no hay ni una información confidencial no hay ni una información confidencial, claro, o sea, no hay por receta de la ejemplo, Coca-Cola acá. claro, entonces, pero Eh, por ejemplo, oh, me trató súper mal el José. Las pegas son así, o sea, como no, o sea, además, yo he trabajado en empresas sui generis, ¿cachai? Y he trabajado en empresas que son agresivas, así como en los bordes. Las sui generis, lamentablemente, como, haz lo que tú quieras, llega la hora que tú quieras. Esas empresas no funcionan. O sea, como yo, eso es lo que yo he visto, por lo menos en nuestra cultura patriarcal, ¿cachai? En nuestra cultura latinoamericana, como latifundio, ¿cachai? Como que nosotros necesitamos que el gobierno nos diga, que alguien nos diga, que el jefe nos diga, que alguien nos diga. he Entonces, notado eso como si, pero si el gobierno dijo que podíamos salir a carretear. No, 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 casi. no, ya, te entiendo Claro, perfecto. es como, ok, ya, ojalá la persona haya viajado quizá para que tenga esa conciencia como se llama accountability, que en general Ya. lo tienen como en los gringos y los europeos, también la parte como de Australia, Nueva Zelanda, ¿cierto? Que en el fondo es como me hago cargo de hacer que las cosas pasen, ¿ya? Claro. Y no le echo la culpa el empedrado o lo que sea que esté allá afuera que le pueda echar la Sí. culpa. Por eso yo tengo fe que sí, por eso, entonces, desde mañana me voy a poner firme con empezar a hacer el llamado desde el programa. También lo puedo dejar rotando durante el día en la radio, ¿cachai? Entonces, es Y gente que bueno, escucha la radio. buenísimo. Y si te puedes leer un libro, que está a Por 16.900, favor, me encantan los ya, libros, y que te voy a esa, dar el dato. esa es mi Mira, estrategia. este lo tengo, o sea, ya no sé, míralo subrayo, porque me compré una mesita de bambú para poner la cuestión, para leerla, la subrayo, le pongo sticker, o sea, así lo ¿Ya? tengo este libro, para que está Como todo tiene que con, ser, pues, así tiene que está ser, así, así ¿ya? O tiene que sea, ser. pero, o sea, cada hoja que me leo, quedo,
¿Cuál ¿ya? Se es? Quiero llama saberlo. Mereces todo solo por el hecho de existir, Ah, me dijiste, es de una de mujer la Javiera chilena, ¿no? Correa. Sí, emprendedora chilena. Y de hecho, por ejemplo, lo que me contaste está de libro, o sea, obviamente los psicólogos también lo enseñamos, eh, pero por ejemplo, 3 clásicos mecanismos de defensa: fuertes emociones repentinas o pensamientos radicales, disconformidad, desconexión repentina, ¿ya? Es como, justo lo que me estabas contando tiene que ver con los bloqueos, ¿ya? Entonces, Sí. al final, uno empezar a darse cuenta cómo creas tu realidad es absolutamente clave es que al final es como, yo siento que esto es lo que yo siento, ¿ya? O sea, tenemos a Freud, y aquí lo tengo, tenemos a Freud, ya que fue quien inició la psicología, ¿cierto? Pero cada vez salen tecnologías más rápidas para crear tu realidad. Entonces, toda hizo que finalmente ella, en el fondo, tenga este libro, ¿cierto? Toda la historia, así que finalmente es como da lo mismo qué emociones tengo, qué hizo mi papá cuando yo era chico, mi abuelo, el no sé quién, ¿cachai? O sea, ok, si yo no me he preguntado qué es lo que quiero y desde dónde estoy decretando mi realidad, o sea, yo no he hecho nada, ¿cachai? Como tengo que, primero, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero crear? ¿Creo que yo soy un creador de mi realidad o no soy un creador de mi realidad? Y al Ok. final tú creas tu realidad, si Sí, la no, realidad de verdad es lo que nosotros creamos. Y absolutamente. eso no olvidarlo, porque se nos olvida, sobre todo en las Ah, partes, sí. cuando estamos en cosas nuevas o cuando lo que sea, o cosas que son difíciles, porque todos tenemos unas áreas que son súper difíciles para nosotros, pero nunca olvidar que esa área está como está, esa área de nuestra vida está como está, porque probablemente ahí nos sentimos más víctimas que creador consciente o creadores de nuestra realidad. Absolutamente. O sea, absolutamente. Qué bueno. Bacán. Bacán. Quedé, Buenísimo. pero total, o sea, la gente que está escuchando esto, yo sé que lo que voy a decir, eh, vayan a un coach. De verdad, Totalmente, de yo verdad, encuentro que, vayan a un coach. Vayan a un coach. Piensa, cumplí 7 semanas haciendo deporte. El otro día mira, me echo crema buenísimo. en la cara. Para que Mm, Cuando me pillé así sí. echándome crema en la cara, dije como, oye, ¿cachai? Todavía me falta un poco. Bueno, me empecé a pesar, hoy día me empecé a pesar, así es que pronto ya han habido N avance, N avance, Gaya, N avance. Ujú. No Además creo. que bueno, tú trabajas ayudando a otros. Es increíble cuando tú ayudas a otros, te ayudas a ti. No, eso puede ser. Eso Eso puede ser. es heavy. A mí también me pasa. O sea, cada vez que yo te ayudo, me ayudo a mí. Ya, Gaya. Buenísimo, José. Terminemos acá. Entonces, me encantó esta sesión. Lo que dijimos fue útil no solo para mí, sino que estoy seguro que para mucha gente. Así es que muchas gracias, por Gaya. Muchas gracias. Nos juntamos entonces, bueno, nosotros nos El juntamos el jueves a jueves las 10. para desarrollar tu programa que estás Totalmente. desarrollando. Nuevamente, tranquila, Sí, es tranquila, más que nada, por eso que te conté cuando partimos, que no he tomado mucho en no, cuenta ando como en el éter, tranquila, como se dice. tranquila. Ya ese programa tiene que Yo salir. ya me tengo que poner las pilas otra vez. Y nos vemos entonces, Nos vemos el cuídate. jueves. Un besito, Ya que estés cuídate, muy bien. José. Chao, Besito, que estés chao. bien. Chao, chao.